La llegada del tren a San Juan significó un cambio extraordinario. La provincia dejó de estar aislada. Su economía se reactivó. Un 12 de abril de 1885 llegó el primer tren. Descendían a los andenes los primeros pasajeros, que eran recibidos por el gobernador Doncel, quien decretó 8 días de fiesta. El ferrocarril siempre llevó progreso a donde iba el ferrocarril. Sacó la barbarie, llevó civilización. Porque usted piensa en esos pueblos del sur, de la zona nuestra, en la zona de La Pampa, Neuquén, Río Negro, donde predominaba el indio. Ahí fueron el general Roca, la Encina, y llevaron ferrocarriles. Después vinieron los ferrocarriles de Sarmiento, el general Roca. Y usted ve esa zona, hoy en día son ciudades populosas. Se hicieron grandes por el ferrocarril. El ferrocarril Belgrano, a través del crecimiento que hubo, se inició para esta parte desde Córdoba, que fue hasta Cerrezuela, y posteriormente llegó a San Juan, que nosotros tenemos conocimiento que ha sido en el año 1910. La mayor parte del ferrocarril Belgrano es carga. Teníamos los trenes de pasajeros que iban de San Juan a Córdoba, pero lamentablemente se sacaron aproximadamente en el año 1978. Quedó solamente carga. Los capitales nacionales no pudieron mantener los ferrocarriles. Por eso Mitre los vendió a los ingleses. Fue una época muy marcada que dejó impresa a fuego la idiosincrasia de los anglosajones. Y algo que dejaron fue la disciplina y el respeto al superior, el respeto a la persona. Había disciplina que se fue perdiendo a través del tiempo, se fue perdiendo por muchos motivos. Presencia, la misma vida ha ido cambiando. Respecto a lo que estamos hablando, de lo que trajeron esta gente, fue el cumplimiento del horario. Claro, es tan importante el cumplimiento del horario, se respetaba muy mucho el horario. El horario para tomar servicio, los trenes tenían un control, había un itinerario que se llama, un horario que ahí iban pasando los minutos, 3/4, medio cuarto, minutos, sobre las distintas estaciones. Al personal de a bordo le llamamos al personal que iba a arribar el tren, el maquinista, el guarda, se le entregaba el reloj. Y este reloj es el reloj normalmente que se le entregaba a un guarda. ¿Por qué digo un guarda? Porque en principio era el guarda. A los señores conductores que iban a arribar la máquina, también se le entregaba el reloj. Usted ve que son los mismos de bolsillo. Ahora ellos tenían una máquina acá, una máquina a vapor, que lo identifica como que eran del personal de conducción. Y bueno, a la salida del tren, el guarda iba al conductor, le decía a la máquina, socio, entre comillas, socio, son las 20:30 o 9:30 y se ponía horario. No obstante, el conductor tenía la obligación de ir a la estación y fijarse en el reloj, que estaba horario. A los 2 años de la llegada del tren a San Juan, surgió el Sindicato de los Trabajadores Ferroviarios. La fraternidad intentó reivindicar los derechos de los trabajadores ante el imperialismo de estas compañías, a las que el desarrollo nacional pasaba a un segundo plano. Lo primero era obtener ganancias. La protesta social surgió ante jornadas 12 a 14 horas diarias de trabajo, falta de descanso semanal, salarios escasos, condiciones insalubres, pérdidas de jornales por enfermedad. Todas estas luchas se prolongan hasta hoy. Pero aquellos combatientes perdieron sus garras, pero no sus fuerzas. Nosotros que somos gente vieja, que tenemos muchos años de trabajo,
que llevamos ya prácticamente 10 años de jubilado. Somos la gente que hemos sufrido mucho en el ferrocarril porque hemos luchado con las tracciones a vapor. Hemos vivido en lugares totalmente inhóspitos, sin corriente eléctrica, no hemos tenido sanitarios acordes, ni agua corriente. Hemos vivido prácticamente una vida muy dura, muy mala, trabajando en máquinas a vapor a leña, en máquinas a carbón, con tremendos calores, con viento, con lluvia, en máquinas que tenían muy mala protección, que es lo que fundamentalmente trae la vejez prematura en la gente, y mucha gente que está envejecida por su trabajo tan duro. Fuimos adquiriendo a medida que fue pasando el tiempo mayor confort, hasta que llegó el momento que en este momento la gente joven que está trabajando en el ferrocarril tiene comunas pero muy bien montadas, con camas en buenas condiciones, ventiladores eléctricos, calefones eléctricos, televisores a color, heladeras eléctricas, cosas que nosotros no tuvimos y que conseguimos hacerlo a través de años de lucha, a través de una comuna que creamos nosotros entre los ferroviarios para poder crear un medio de vida un poco mejor. Por eso no es lo que la gente cree muchas veces, que el ferroviario es un hombre que vive una vida muy linda. No, ha sido una vida muy dura, hemos estado incluso mal pagos, no se nos ha reconocido los méritos que hemos hecho. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Cómo eran los trabajadores ferroviarios? ¿Cómo se preparaban? Ese trabajo estaba realizado, como digo, por el instructor, que era el encargado de capacitar a la gente de manera tal que puedan rendir su examen satisfactorio ante la Dirección General de Ferrocarriles, que estaba en Buenos Aires, ante los inspectores nacionales, para que le otorguen el certificado de que pueda usted conducir las locomotoras, de manera tal que era una gran responsabilidad para el que conducía un tren, que muchas veces se considera considera la gente que es una cosa sencilla, y es difícil, era bien difícil llegar a eso. Y de esa manera, cuando por ejemplo, se lograba llegar a ser maquinista, era ser feliz la carrera. Ahí llegaba usted al tope de su carrera, al tope de sus inquietudes que usted tenía, porque entraba con ese deseo, con ese anhelo de ser tal cosa. Y bueno, eso costaba mucho sacrificio. Había que aprobar el examen de cuenta e informe, señalización, posteriormente averías y la máquina en sí, en su totalidad. Eso costaba mucho sacrificio porque se hacía en las horas de descanso. No se hacía, no lo mandaba a la empresa para que usted se capacite, se tenía que capacitar por sí solo, que eso evidentemente costaba mucho sacrificio y le quitaba muchas horas de sueño y de estudio para uno, para que pueda poder llegar a eso. Entonces, evidentemente, el que llegaba a ser conductor era importante. El nacionalismo había impregnado la política del presidente Perón y en 1948 compró el ferrocarril a los ingleses, pasando a ser propiedad del Estado Nacional. Todo cambió. Los valores que habían impregnado las vías fueron perdiéndose de a poco y no solo no se recuperaron, sino que esos espacios nunca se llenaron. Se especuló en muchas cosas. Ya no se respetaban los horarios, ya la gente no tomaba servicio en su turno, empezaron los arreglos de servicio, había empleados que trabajaban 2 o 3 días en las estaciones grandes y el otro se iba a la casa. Y bueno, y esas son cosas también de esa criolla. La muerte fue anunciada. La agonía se hizo larga. ¿Hubo culpables? ¿Quiénes dejaron que murieran nuestros trenes? ¿El gremio o el Estado? No tenemos ferrocarriles ya porque no son ferrocarriles lo que hay prácticamente en el país. Poco a poco lo fueron destruyendo cuando no comprendieron de que los ferrocarriles había que reconstruirlo y no destruirlo.
Hoy en día vamos a llegar a este tema con lo que el gobierno nacional está pagando como subsidio a las empresas privadas, hubieran podido reparar todos los ferrocarriles. El tiempo lo dirá. Van a comprender de que los ferrocarriles tienen que volver a ser lo que eran en otra época, ferrocarriles argentinos, no ferrocarriles extranjeros. Pero ya era un poco difícil porque mi alta superioridad, digamos, la gente que estaba en Buenos Aires, en los niveles gerenciales, jefe de departamento, no apoyaron al superior que estaba en San Juan. Se hicieron eco del gremio y me pidieron informe a mí cuando ellos sabían qué es lo que había hecho Castro. Entonces, fíjese que yo siempre digo que no solamente los niveles de abajo se han portado mal, o sea que los niveles de abajo han sido lo que han llevado a este estado de cosas, llevaron los niveles de más arriba también han llevado. Había muchos compromisos, eran compromisos gremiales. Es difícil descender en la estación terminal. No intentamos cambiar la historia. Tan solo queremos que lo que fue el ferrocarril no quede en el olvido. La historia la hicieron hombres luchadores que llevaron progreso a cada rincón de nuestra tierra. A ellos les rendimos este homenaje.